Nunca olvidaré el momento en que mi hermana levantó la copa de champán en medio del salón del antiguo Hotel Alcázar de Córdoba y me abrazó delante de todos para agradecerme que hubiera hecho posible la boda de sus sueños. Todos aplaudieron. Mi madre lloraba de emoción. Yo también sonreía, aunque en ese instante ya sabía que algo no encajaba. Llevaba semanas encontrando pequeñas grietas en una historia que durante años había aceptado sin hacer preguntas. Y mientras todos celebraban aquel supuesto final feliz, yo empezaba a comprender que llevaba casi 20 años financiando una mentira. Me llamo Isabel Morales. Tengo 46 años y trabajo como auditora financiera en Málaga. Siempre pensé que los números eran más fáciles de entender que las personas. Un balance puede estar manipulado, pero deja huellas. Una cuenta puede esconder movimientos, pero tarde o temprano aparecen. Las familias, en cambio, saben ocultar las cosas de formas mucho más sutiles. Aprenden a disfrazar el abuso de sacrificio, la manipulación de amor y la culpa de responsabilidad. Durante demasiado tiempo acepté ese lenguaje como si fuera normal. Mi padre murió cuando Laura y yo todavía éramos jóvenes. Desde entonces mi madre, Carmen, repetía una frase casi como una oración diaria. Ahora solo nos tenemos las unas a las otras. Yo era la mayor. Laura tenía 5 años menos. Desde el primer día entendí cuál era mi papel, aunque nadie lo dijera en voz alta. Si faltaba dinero, yo ayudaba. Si había una emergencia, yo resolvía. Si mi hermana cometía un error, yo debía encontrar la forma de repararlo. Al principio parecía lógico. Después se convirtió en costumbre. Finalmente terminó siendo una obligación que nadie agradecía, porque todos la consideraban natural. Cuando conseguí mi primer buen empleo como auditora, Laura todavía estaba terminando sus estudios. Le pagué el alquiler durante casi un año porque, según mi madre, así podría concentrarse en encontrar un buen trabajo. Cuando perdió ese primer empleo, le envié dinero durante otros 6 meses. Más tarde aparecieron unas tarjetas de crédito que no podía pagar. Después llegaron unos préstamos personales. Siempre había una explicación razonable. Siempre existía una promesa de que sería la última vez. Mi madre nunca pedía directamente. Era mucho más hábil. Me llamaba por las noches con esa voz cansada que conocía desde niña. No quiero preocuparte, Isabel, pero tu hermana está pasando un momento muy difícil. Yo ya sabía lo que venía después. Al principio sentía compasión. Más adelante actuaba por costumbre. Acabé haciendo transferencias casi sin pensarlo. Nunca llevé la cuenta exacta porque me parecía de mal gusto hablar de dinero entre familia. Hoy sé que ese fue mi mayor error. Laura aprendió muy pronto que bastaba una llamada para resolver cualquier problema económico. Yo aprendí algo todavía peor. Creí que mi valor dentro de la familia dependía únicamente de mi capacidad para solucionar los problemas de los demás. Cuando Laura anunció que se casaría con Javier Romero, todos reaccionaron como si por fin hubiera llegado el momento en que su vida empezaría a estabilizarse. Javier era ingeniero, educado y trabajador. Parecía sinceramente enamorado de ella. Mi madre repetía que por fin nuestra familia tendría una boda digna de recordar. Sin que nadie me lo pidiera directamente, terminé pagando el depósito del hotel, parte del vestido, los arreglos florales y hasta la reserva del banquete. Laura prometía devolverme el dinero cuando vendiera un apartamento que, según decía, recibiría tras concluir oficialmente su divorcio de Miguel Sánchez. Aquello sonaba razonable. Yo sabía que un divorcio podía alargarse por cuestiones administrativas y jamás dudé de su palabra. Incluso pagué los honorarios del abogado que supuestamente estaba gestionando toda la documentación en Sevilla. Cada vez que preguntaba cómo avanzaba el proceso, Laura sonreía con tranquilidad. Todo está casi terminado. Solo falta que el juzgado registre la resolución definitiva. Mi madre asentía inmediatamente y cambiaba de tema antes de que pudiera hacer más preguntas. Si alguien hubiera observado nuestra familia desde fuera, habría visto a una hermana mayor responsable ayudando a otra que intentaba rehacer su vida. Nadie habría imaginado que aquella generosidad llevaba años alimentando un sistema donde una persona daba constantemente, y las demás simplemente esperaban recibir. Yo tampoco lo veía. Hasta que una mañana, revisando unos expedientes completamente ajenos a mi familia en la oficina, encontré un documento judicial con varios sellos irregulares.
Fue un detalle mínimo, apenas una diferencia en el formato de una resolución. Sin embargo, despertó un viejo instinto profesional que nunca se equivocaba. Esa misma tarde recordé por primera vez el supuesto documento de divorcio que Laura me había enseñado meses antes. Y cuanto más intentaba recordar aquel papel, más preguntas empezaban a aparecer en mi cabeza. Al día siguiente intenté convencerme de que estaba exagerando. Después de tantos años revisando contratos, balances y expedientes judiciales, era normal que mi mente buscara errores incluso donde no los había. Sin embargo, aquella sensación incómoda no desaparecía. Durante el desayuno abrí el portátil y recordé exactamente cómo era la copia de la sentencia de divorcio que Laura me había enseñado meses atrás. No había prestado demasiada atención porque confiaba plenamente en ella. Pero ahora algunos detalles regresaban con una claridad inquietante. El sello parecía demasiado limpio para un documento que, según ella, había pasado por varias oficinas. La firma del secretario judicial era extrañamente perfecta. Incluso el formato de los márgenes no coincidía con otros expedientes que yo había visto durante años de trabajo. Eran detalles pequeños. Cualquiera podía ignorarlos. Yo no podía. Esa tarde llamé a Laura con la intención de hacer una pregunta sencilla. ¿Cómo va el registro definitivo del divorcio? Ella respondió demasiado rápido. Todo está cerrado. Solo falta recoger una copia actualizada para el notario. Su respuesta sonó ensayada. Le pregunté el nombre del abogado que llevaba el procedimiento. Hubo un breve silencio antes de contestar. El despacho cambió de responsable hace unos meses. No recuerdo el nombre del nuevo. Aquello tampoco era normal. Yo había pagado personalmente aquellas facturas legales. Si realmente hubiera existido un cambio de abogado, alguien me lo habría comunicado. Cuando colgué, sentí una mezcla extraña de decepción y preocupación. No quería pensar que mi hermana me estuviera mintiendo. Prefería creer que simplemente estaba desorganizada. Pero mi experiencia profesional me había enseñado que las personas que ocultan algo suelen responder exactamente igual, deprisa y con demasiadas explicaciones. Un par de días después viajé por trabajo a Sevilla para revisar unas cuentas de una empresa cliente. La reunión terminó antes de lo previsto, y mientras caminaba hacia el aparcamiento, vi el edificio de los juzgados de familia. Me quedé inmóvil unos segundos. Sabía que cualquier ciudadano podía solicitar información pública sobre el estado procesal de determinados procedimientos. No necesitaba hacer nada ilegal. Solo verificar si realmente existía la resolución que Laura aseguraba tener. Entré intentando convencerme de que en pocos minutos saldría avergonzada por haber dudado de mi propia hermana. La funcionaria buscó los datos durante varios minutos. Después levantó la vista y preguntó con absoluta naturalidad. ¿Está usted segura del número de procedimiento? Le mostré la fotografía del documento que Laura me había enviado meses atrás. La mujer volvió a escribir en el ordenador. Frunció ligeramente el ceño. Con ese número no aparece ninguna sentencia firme de divorcio. Sentí un vacío en el estómago. Pensé que quizás se trataba de un error administrativo. Le pregunté si podía existir un retraso en el registro. La funcionaria negó con la cabeza. Lo que consta aquí es que el procedimiento sigue abierto. No existe resolución definitiva. Salí del edificio con las piernas temblando. Me senté en un banco frente al juzgado durante casi media hora sin moverme. Miraba a la gente entrar y salir mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Si aquello era cierto, significaba que Laura todavía seguía casada legalmente con Miguel Sánchez. Entonces comprendí algo aún más grave. Dentro de pocas semanas pensaba firmar un nuevo matrimonio con Javier Romero. ¿Cómo era posible? Esa misma noche revisé todos los correos electrónicos que había intercambiado con Laura durante los últimos 2 años. Encontré las transferencias bancarias destinadas al supuesto proceso de divorcio, las facturas de abogados y hasta mensajes donde mi hermana agradecía mi ayuda porque el tiempo en Morestaner. El procedimiento estaba resultando mucho más caro de lo previsto. Empecé a crear una carpeta en mi ordenador. No lo hice por desconfianza. Lo hice porque necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Cuanto más ordenaba la documentación, más incoherencias aparecían.
Varias facturas pertenecían a fechas en las que el juzgado ni siquiera había celebrado actuaciones. Algunos recibos tenían números de referencia que no seguían la secuencia habitual. Incluso descubrí que uno de los supuestos pagos al abogado había sido realizado el mismo día en que Laura publicó fotografías desde un hotel de lujo, celebrando la despedida de soltera organizada por sus amigas. 2 días después decidí visitar discretamente a Elena García, una abogada especializada en derecho de familia que conocía desde hacía años por motivos profesionales. No le hablé de mi familia al principio. Solo le mostré los documentos. Elena los examinó durante varios minutos sin decir una palabra. Finalmente dejó la última hoja sobre la mesa y respiró despacio. Isabel, necesito hacer una comprobación más, pero hay varias cosas que no me gustan nada. Aquellas palabras bastaron para confirmar que mi intuición no estaba equivocada. Mientras salía de su despacho, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi madre. Contesté intentando mantener la calma. Isabel, Laura está muy nerviosa por la boda. Necesita que hagas el último pago del banquete antes del viernes. No la hagas sufrir ahora por cuestiones de dinero. Cerré los ojos unos segundos. Por primera vez en muchos años no respondí inmediatamente que sí. Y el silencio que siguió al otro lado de la llamada fue mucho más revelador que cualquier documento que hubiera encontrado. Aquella noche casi no dormí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa del salón y repasé una vez más cada transferencia bancaria que había hecho durante los últimos años. Siempre encontraba una nueva, un alquiler urgente, un préstamo que debía cancelarse antes de que generara intereses, honorarios de abogados, un anticipo para la boda, un supuesto pago relacionado con el divorcio. Nunca había llevado una cuenta exacta porque me parecía humillante registrar cada ayuda que daba a mi propia familia. Sin embargo, al sumar todas las operaciones, comprendí que la cifra era muy superior a lo que habría imaginado. No solo había financiado la vida de Laura, había retrasado la mía. Había pospuesto la reforma de mi apartamento en Málaga, había renunciado a varios viajes y había vaciado parte de mis ahorros creyendo que algún día todo aquel esfuerzo serviría para que mi hermana pudiera empezar de nuevo. Ahora empezaba a sospechar que nunca había existido ese nuevo comienzo. Al día siguiente, Elena García me llamó antes de las 9 de la mañana. Su tono era sereno, pero percibí una gravedad que nunca antes le había escuchado. Necesito que vengas al despacho. No quiso decir nada más por teléfono. Cuando llegué, ya tenía varios documentos preparados sobre la mesa, me indicó que me sentara y deslizó una carpeta hacia mí. He comprobado los datos del procedimiento. Isabel, el divorcio sigue legalmente abierto. Pero eso no es lo peor. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Elena abrió otra carpeta. La copia de la sentencia que te enseñó tu hermana presenta varias irregularidades. El formato no corresponde al utilizado por ese juzgado y el código de verificación no existe en el sistema. Permanecí inmóvil mirando aquellas hojas. ¿Estás diciendo que es falsa? Ella tardó unos segundos en responder. No puedo afirmarlo oficialmente sin una pericial, pero todo apunta a una falsificación documental. Aquellas palabras cambiaron por completo la forma en que veía los últimos años de mi vida. Ya no se trataba únicamente de dinero. Había construido decisiones importantes confiando en documentos que probablemente nunca fueron auténticos. Elena continuó revisando la información. Descubrió además que Laura acumulaba varios créditos al consumo abiertos en distintas entidades financieras. Algunos llevaban meses en situación de impago. Lo más sorprendente era que las fechas coincidían exactamente con los periodos en los que mi madre me llamaba, asegurando que necesitaba dinero para cubrir gastos judiciales. Mientras yo creía estar pagando abogados, Laura estaba solicitando nuevos préstamos sin decírselo a nadie. Salí del despacho completamente desorientada. Caminé durante varios minutos sin rumbo por las calles de Sevilla, intentando aceptar una realidad que cada hora parecía más difícil de comprender. Decidí llamar a Miguel Sánchez, el primer marido de Laura. Hacía años que no hablábamos. Dudé mucho antes de marcar su número, pero necesitaba confirmar una última pieza del rompecabezas. Miguel respondió con evidente sorpresa. Después de unos minutos de conversación incómoda, le hice la pregunta directamente. ¿Tu divorcio con Laura quedó definitivamente resuelto?
Al otro lado de la línea hubo un silencio largo. No. Mi abogado sigue intentando cerrar el procedimiento porque Laura nunca entregó toda la documentación que le solicitaron. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miguel continuó hablando sin saber todo lo que aquellas palabras significaban para mí. Hace meses que prácticamente no tenemos contacto. Pensé que ella ya te lo habría contado. Le agradecí la sinceridad y terminé la llamada. Durante el viaje de regreso a Málaga no dejé de pensar en Javier Romero. Él seguía organizando los últimos detalles de una boda que legalmente quizá nunca podría celebrarse. No parecía un hombre interesado en el dinero. Al contrario, siempre me había parecido responsable y respetuoso. Si Laura también le estaba ocultando la verdad, él era otra víctima de aquella cadena de engaños. Esa misma noche mi madre volvió a llamarme. Su voz sonaba más impaciente que de costumbre. ¿Has hecho ya la transferencia del banquete? Contesté con calma. Todavía no. Hubo unos segundos de silencio. Isabel, no puedes dejar a tu hermana tirada a una semana de la boda. Por primera vez no acepté la culpa que intentaba colocar sobre mis hombros. Antes necesito revisar unas cuentas. Mi madre cambió inmediatamente el tono. ¿Ahora desconfías de tu propia familia? Aquella frase me golpeó con fuerza, porque durante años había funcionado como una orden suficiente para hacerme obedecer. Sin embargo, esta vez no produjo el mismo efecto. Me limité a responder. Solo quiero entender dónde ha ido realmente mi dinero. Mi madre colgó sin despedirse. Menos de 10 minutos después recibí un mensaje de Laura. No preguntaba cómo estaba ni si necesitaba hablar. Solo escribía una frase. Espero que no vayas a arruinar el día más importante de mi vida. Leí aquellas palabras varias veces. Ni una sola línea mostraba preocupación por mí. Todo giraba alrededor de ella. En ese instante comprendí que llevaba demasiados años confundiendo dependencia con cariño. Abrí una nueva carpeta en mi ordenador y comencé a guardar cada mensaje, cada correo electrónico y cada justificante bancario. No buscaba venganza. Solo necesitaba que por una vez los hechos hablaran más alto que las emociones. Mientras clasificaba la documentación, apareció un correo antiguo con un archivo adjunto que nunca había abierto. El remitente era el banco donde trabajaba Laura en Madrid. El asunto decía únicamente notificación interna. Y cuando empecé a leer su contenido, entendí que el engaño era mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. El correo procedía del Departamento de Cumplimiento Normativo del banco donde Laura trabajaba desde hacía casi 4 años. Al principio pensé que se trataba de alguna comunicación rutinaria enviada por error. Sin embargo, cuanto más leía, más difícil me resultaba respirar con normalidad. No aparecían datos confidenciales de clientes ni información protegida, pero sí una referencia a una investigación interna relacionada con varias declaraciones financieras incompletas presentadas por empleados que solicitaban determinados beneficios laborales. Entre los nombres figuraba el de Laura Morales. El documento indicaba que debía aportar información actualizada sobre su estado civil y sobre varias obligaciones financieras pendientes. Aquello significaba que incluso en su trabajo existían dudas sobre la documentación que estaba utilizando. Cerré el archivo y permanecí varios minutos mirando la pantalla sin moverme. Ya no podía seguir diciéndome que todo era una simple confusión administrativa. Había demasiadas piezas encajando en la misma dirección. Esa misma tarde llamé a Elena y le envié el correo. Me respondió apenas una hora después. No demuestra un delito por sí solo, pero confirma que las inconsistencias no solo existen en el ámbito familiar. Debemos seguir documentándolo todo. Aquella última frase se convirtió en mi única regla. Documentarlo todo. Dejé de confiar en las conversaciones telefónicas y empecé a comunicarme por escrito siempre que era posible. Guardé capturas de pantalla de todos los mensajes de Laura y de mi madre. Organicé las transferencias bancarias por fechas. Clasifiqué las facturas que yo misma había pagado. Incluso recuperé antiguos extractos bancarios que llevaba años archivados sin prestarles atención. Por primera vez observaba mi propia vida como si estuviera auditando la empresa de un desconocido. Y cuanto más orden encontraba en los documentos, más evidente resultaba el desorden que habían creado alrededor de mí. 2 días después, mi madre apareció sin avisar en mi apartamento de Málaga.
Apenas entró, comenzó a mirar alrededor con gesto serio. No preguntó cómo estaba. No mencionó el viaje que había hecho. Solo dijo: «Laura está destrozada porque todavía no has pagado el resto del banquete». La invité a sentarse, pero permaneció de pie, como si aquella conversación fuera un trámite incómodo que deseaba terminar cuanto antes. Le respondí con tranquilidad: «Antes necesito algunas explicaciones». Su expresión cambió inmediatamente. ¿Explicaciones? ¿Después de todo lo que esa chica ha sufrido? Abrí una carpeta y coloqué sobre la mesa varias copias de transferencias realizadas durante los últimos años. Mi madre apenas las miró. Todo eso fue por la familia. Asentí despacio. Precisamente por eso quiero saber dónde terminó realmente ese dinero. Durante unos segundos evitó mi mirada. Después volvió a utilizar el argumento que tantas veces había funcionado. Siempre has sido la fuerte. Laura necesita más ayuda que tú. Aquellas palabras ya no producían el efecto de antes. Por primera vez escuché lo que realmente significaban. No hablaban de amor. Hablaban de comodidad. Era más sencillo pedir siempre a la hija responsable que exigir responsabilidades a la hija que nunca asumía las consecuencias de sus actos. Cuando mi madre comprendió que no iba a convencerme, abandonó el apartamento enfadada. Antes de cerrar la puerta, dijo algo que permaneció resonando durante horas en mi cabeza. Si suspendes esta boda, perderás a tu familia. Me quedé inmóvil. Hasta entonces había creído que estaba intentando salvar precisamente a mi familia. Ahora empezaba a comprender que quizá llevaba muchos años sosteniendo algo que solo existía mientras yo siguiera pagando. Al día siguiente, Elena consiguió otra información importante. Gracias a las consultas legales que podía realizar como representante de futuros procedimientos civiles, confirmó que Miguel Sánchez seguía figurando legalmente como esposo de Laura. Además, el expediente contenía varios requerimientos judiciales que nunca habían sido atendidos por ella. Algunos documentos solicitaban información económica relacionada con préstamos personales. Otros reclamaban comparecencias aplazadas durante meses. Nada de aquello coincidía con la historia que Laura había contado a todos. Lo más inquietante llegó unas horas después. Elena señaló una fecha concreta dentro del expediente. Era exactamente la misma semana en la que yo había transferido una elevada cantidad de dinero destinada, según mi hermana, a cubrir los honorarios finales del abogado del divorcio. Sin embargo, en el juzgado no existía ninguna actuación procesal durante esos días. El dinero jamás pudo destinarse a aquel procedimiento. Esa noche decidí revisar las fotografías que Laura publicaba en redes sociales. Nunca había prestado demasiada atención, pero ahora observaba cada detalle. Descubrí imágenes tomadas en restaurantes exclusivos, escapadas de fin de semana y compras que no encajaban con la situación económica desesperada que siempre describía cuando me pedía ayuda. Las fechas coincidían una y otra vez con momentos en los que yo había realizado importantes transferencias. Ya no podía seguir atribuyéndolo a simples casualidades. Mientras recopilaba toda aquella información, recibí inesperadamente un mensaje de Javier Romero. Era breve y cordial. Isabel, gracias otra vez por todo lo que estás haciendo por la boda. Laura me dice que sin ti nada de esto habría sido posible. Leí aquellas palabras varias veces. Él seguía completamente ajeno a la realidad. Ni siquiera sospechaba que la mujer con la que pensaba casarse continuaba legalmente unida a otra persona, y que buena parte de la celebración había sido financiada con dinero obtenido mediante engaños. Contesté únicamente deseándole que todo saliera bien. No era el momento de decir nada. Aún faltaban pruebas que pudieran sostener cada afirmación sin dejar espacio para las dudas. Elena compartía esa misma opinión. No basta con sospechar. Cuando llegue el momento, cada documento deberá hablar por sí mismo. Durante la semana siguiente seguimos trabajando con calma. Solicitó una pericial preliminar sobre la supuesta sentencia de divorcio y comenzó a preparar un expediente perfectamente ordenado con cada transferencia, cada mensaje y cada contradicción. Yo, mientras tanto, tomé la decisión más difícil de toda mi vida. Cancelé la última transferencia destinada al banquete y bloqueé cualquier nuevo pago relacionado con la boda. Menos de una hora después, empezaron a llegar llamadas desesperadas de Laura, mensajes de mi madre y correos del organizador del evento,
preguntando por qué había desaparecido la garantía financiera que mantenía activa toda la celebración. Y fue entonces cuando comprendí que la boda no estaba sostenida por el amor de los novios. Estaba sostenida por mi cuenta bancaria. Las siguientes 48 horas fueron las más silenciosas y al mismo tiempo las más reveladoras de toda mi vida. Durante años había sido yo quien corría para resolver cualquier crisis familiar. Si faltaba dinero, buscaba una solución. Si surgía un problema, alguien terminaba llamándome. Esta vez hice exactamente lo contrario. No respondí de inmediato. Dejé que cada persona enfrentara por primera vez las consecuencias de sus propias decisiones. El teléfono no dejó de sonar. Laura alternaba mensajes llenos de desesperación con otros cargados de reproches. Mi madre insistía en que estaba destruyendo la felicidad de mi hermana por una simple confusión administrativa. Incluso el coordinador del hotel me escribió para informar de que, al haberse cancelado la última garantía financiera, algunos proveedores exigían la regularización inmediata de varios pagos pendientes. Le respondí educadamente que ya no asumiría ninguna obligación económica que no hubiera sido contratada directamente por mí. Era la primera vez en muchos años que escribía una frase semejante. Sentí una mezcla extraña de culpa y alivio. Mientras tanto, Elena seguía avanzando con una paciencia admirable. La perito caligráfica a la que había consultado emitió un informe preliminar. No constituía todavía una prueba judicial definitiva, pero señalaba suficientes irregularidades para justificar una investigación más profunda. El supuesto documento de divorcio presentaba diferencias en el formato oficial, en los códigos de validación y en la estructura de la resolución. No era un simple error de impresión. Todo indicaba que aquel documento nunca había salido del juzgado. Elena levantó la vista después de leer el informe completo y dijo algo que jamás olvidaré. Ahora ya no estamos hablando de sospechas. Estamos hablando de hechos que pueden demostrarse. Aquel mismo día decidimos preparar una cronología exacta de todo lo ocurrido durante los últimos años. Revisamos cada transferencia, cada mensaje y cada factura. Descubrimos que varias cantidades enviadas para cubrir supuestos gastos legales coincidían exactamente con pagos realizados al hotel donde tendría lugar la boda. Otras transferencias se correspondían con facturas de una empresa de organización de eventos. Incluso encontramos movimientos bancarios que coincidían con compras de mobiliario para el nuevo apartamento que Laura pensaba compartir con Javier después del matrimonio. El dinero nunca había servido para cerrar un divorcio. Había financiado una nueva vida construida sobre una mentira. Lo más difícil seguía siendo decidir qué hacer con Javier. Cada documento reforzaba la idea de que él también había sido engañado. Sin embargo, entregar aquella información significaba provocar un escándalo enorme pocos días antes de la ceremonia. Pasé una noche entera dando vueltas por mi apartamento sin encontrar una respuesta. Pensaba en mi hermana, en mi madre, y también en aquel hombre que había confiado plenamente en la mujer con la que iba a casarse. Finalmente comprendí que guardar silencio solo prolongaría el engaño. No era una cuestión de venganza, era una cuestión de honestidad. Antes de actuar, Elena insistió en un último paso. Necesitamos un expediente impecable. Si Javier decide comprobar la información, debe poder verificarla por sí mismo. Durante 2 días más ordenamos absolutamente todo. Certificaciones del juzgado de Sevilla, copias de los procedimientos todavía abiertos, extractos bancarios, las facturas que yo había pagado creyendo que correspondían al divorcio, el informe preliminar sobre la autenticidad del documento y una relación cronológica de cada acontecimiento. Todo quedaba respaldado por documentación verificable. Ninguna conclusión dependía de opiniones personales. La víspera de la boda recibí una llamada inesperada de Laura. Su voz era completamente distinta a la de los últimos días. Sonaba tranquila, casi cariñosa. Isabel, sé que hemos discutido, pero mañana quiero que estés conmigo antes de la ceremonia. Eres mi hermana. Aquellas palabras habrían bastado años atrás para hacerme olvidar cualquier conflicto. Esta vez escuché con atención lo que no decía. No mencionó las mentiras. No habló del dinero. No intentó aclarar ninguna contradicción. Solo necesitaba que todo pareciera normal hasta que terminara la firma de los documentos. Colgué con una sensación definitiva. Ya no esperaba una explicación sincera.
A la mañana siguiente conduje hasta Córdoba, con una carpeta azul cuidadosamente cerrada sobre el asiento del copiloto. Dentro estaban todos los documentos que Elena y yo habíamos preparado durante las últimas semanas. No llevaba discursos ni acusaciones escritas, solo hechos. Llegué varias horas antes del inicio de la ceremonia y observé cómo empleados, floristas y fotógrafos terminaban los últimos preparativos. Todo parecía perfecto desde fuera. Los invitados comenzaban a llegar sonriendo, completamente ajenos a la realidad que se escondía detrás de aquella celebración. Poco después vi llegar a Javier. Estaba solo durante unos minutos mientras hablaba con uno de los responsables del hotel revisando algunos detalles del protocolo. Respiré hondo. Sentía las manos frías. Caminé hacia él con la carpeta en la mano. Al verme sonrió con la misma cordialidad de siempre. Isabel, gracias por venir tan temprano. Laura estará muy contenta. Lo miré unos segundos antes de responder. Necesito enseñarte algo antes de que firmes ningún documento. Su expresión cambió de inmediato. Miró la carpeta, volvió a mirarme y comprendió, incluso antes de que dijera una palabra más, que aquella conversación iba a cambiar por completo el rumbo de ese día. Llegué hasta Javier con la carpeta apretada contra el pecho y sentí que cada paso pesaba más que el anterior. Él sonrió al verme, convencido de que iba a hablar sobre algún detalle de la ceremonia. Cuando estuvimos lo bastante apartados para que nadie pudiera escucharnos, respiré hondo y le dije con la mayor calma posible: necesito que leas esto antes de casarte con Laura. Si después de verlo decides seguir adelante, no volveré a intervenir. Su expresión pasó de la tranquilidad a la confusión. Abrió la carpeta lentamente y comenzó a revisar los primeros documentos. Al principio frunció el ceño sin comprender. Después aparecieron las certificaciones del juzgado, las fechas del procedimiento aún abierto y el informe preliminar sobre la supuesta sentencia de divorcio. Levantó la vista varias veces como esperando que le dijera que todo era un malentendido. Yo permanecí en silencio. No quería convencerlo. Quería que fueran los documentos quienes hablaran. Tardó casi 15 minutos en terminar de leer. Finalmente cerró la carpeta con las manos temblando. ¿Esto significa que sigue casada con Miguel? Asentí despacio. Eso es lo que indican todos los registros oficiales. Javier respiró profundamente e hizo una llamada delante de mí. Era su abogado. Le envió fotografías de toda la documentación y pidió una revisión urgente. Mientras esperaba la respuesta, caminaba de un lado a otro sin dejar de mirar la carpeta. Nunca levantó la voz. Nunca insultó a Laura. Solo repetía una frase en voz baja. No puede ser verdad. 20 minutos después recibió la llamada de regreso. Escuchó sin interrumpir. Poco a poco su rostro perdió todo el color. Cuando terminó, guardó el teléfono y permaneció inmóvil durante varios segundos. Mi abogado acaba de confirmar que, con esta documentación, existe un riesgo real de que el matrimonio ni siquiera pueda celebrarse legalmente. Sentí una enorme tristeza. No por Laura, sino por aquel hombre que acababa de descubrir que la persona en quien confiaba le había ocultado una parte esencial de su vida. Javier me dio las gracias con una serenidad que nunca olvidaré. Si no me hubieras enseñado esto hoy, habría firmado creyendo una mentira. En ese momento apareció uno de los organizadores anunciando que la ceremonia comenzaría en pocos minutos. Javier respondió simplemente: «Retrásenla. Necesito hablar con Laura». La noticia del retraso comenzó a extenderse entre los invitados. Al principio todos pensaron que se trataba de un problema técnico. Sin embargo, pocos minutos después, Laura apareció buscando a Javier con evidente nerviosismo. Cuando lo encontró, sonrió intentando actuar con naturalidad. «¿Qué ocurre? Todo el mundo nos está esperando». Javier levantó la carpeta y preguntó con voz firme: «¿Quieres explicarme por qué sigues legalmente casada con Miguel?». La sonrisa desapareció de inmediato. Laura me miró primero a mí y después a la carpeta. Comprendió al instante lo que estaba ocurriendo. «Isabel, ¿qué has hecho?». No respondí. Ya no era una discusión entre hermanas. Era la consecuencia de años de engaños.
Laura intentó quitarle importancia. Dijo que el divorcio estaba prácticamente terminado, que solo faltaban unos trámites administrativos y que todo podía resolverse después de la boda. Javier abrió la certificación oficial del juzgado y la sostuvo frente a ella. Entonces explícame por qué este documento dice exactamente lo contrario. Laura comenzó a ponerse nerviosa. Cambiaba de versión cada pocos segundos. Primero aseguró que el abogado había cometido un error. Después culpó al juzgado. Más tarde dijo que Miguel estaba retrasando intencionadamente el procedimiento. Ninguna explicación coincidía con la anterior. Los familiares más cercanos empezaron a acercarse al escuchar la discusión. Mi madre llegó visiblemente alterada. ¿Qué está pasando aquí? Javier le entregó la carpeta sin decir una palabra. Carmen comenzó a leer algunos documentos y su rostro cambió por completo. Durante unos segundos guardó silencio. Después intentó llevar a Laura hacia un rincón para hablar en privado. Javier se interpuso con tranquilidad. No, las explicaciones deben darse ahora. Cada vez más invitados observaban la escena. El abogado de Javier llegó pocos minutos después con copias digitales verificadas de los registros judiciales. Confirmó delante de todos que el procedimiento de divorcio seguía abierto y que la documentación presentada por Laura contenía irregularidades que debían investigarse. El silencio fue absoluto. Nadie discutía ya sobre opiniones. Todo giraba alrededor de documentos oficiales. Entonces Javier hizo la única pregunta que realmente importaba. ¿Me mentiste desde el principio? Laura bajó la mirada. Intentó hablar varias veces, pero no encontró palabras. Finalmente murmuró: pensé que lo resolvería antes de la boda. Aquella confesión fue suficiente. Javier cerró lentamente la carpeta, respiró hondo y anunció con voz firme para que todos pudieran escucharlo: la ceremonia queda cancelada. El salón entero quedó inmóvil. Algunos invitados comenzaron a marcharse en silencio. Otros observaban incrédulos a Laura, incapaces de entender cómo una boda preparada durante tantos meses podía terminar antes de empezar. Mi madre intentó culparme delante de todos. Todo esto es culpa de Isabel. Si hubiera esperado unos días... Javier la interrumpió con una serenidad que hizo callar a todos. No, si Isabel hubiera esperado, el engañado habría sido yo. Nadie volvió a defender a Laura. Mientras los proveedores desmontaban lentamente la decoración y los invitados abandonaban el hotel, comprendí que por primera vez en muchos años la verdad había hablado más alto que el miedo, y aquella era solo la primera consecuencia de todo lo que aún estaba por descubrir. Durante los días siguientes apenas hablé con nadie. Después de que la boda fuera cancelada, las llamadas cesaron casi por completo. El silencio que durante tantos años había temido terminó convirtiéndose en la mayor tranquilidad que había sentido en mucho tiempo. Laura dejó de escribirme. Mi madre intentó contactarme un par de veces, pero ya no para exigirme dinero, sino para convencerme de que no denunciara lo ocurrido. Decía que los problemas familiares debían resolverse dentro de la familia y que hacer pública la situación solo traería más dolor. Por primera vez comprendí que esa frase había servido durante años para proteger las mentiras, nunca a las personas. Ya no estaba dispuesta a seguir cargando con una culpa que no me pertenecía. Elena presentó toda la documentación ante las autoridades competentes para que se investigara la posible falsificación documental y el uso indebido de aquellos documentos. También iniciamos una reclamación civil para recuperar una parte importante del dinero que había entregado bajo engaño. Sabía que probablemente nunca volvería a ver cada euro que había perdido, pero eso dejó de ser lo más importante. Lo que realmente necesitaba era cerrar una etapa de mi vida basada en la manipulación y demostrar que la confianza también tiene consecuencias legales cuando alguien decide aprovecharse de ella. Javier me llamó una semana después. Su voz seguía reflejando el golpe emocional que había recibido, pero también una enorme serenidad. Me agradeció una vez más haber intervenido antes de la ceremonia. Me confesó que tras cancelar la boda había descubierto muchas otras mentiras relacionadas con préstamos, deudas y compromisos económicos que Laura le había ocultado durante la relación. Incluso encontró contratos firmados sin mencionarle jamás su existencia. Me salvaste de construir una vida sobre una mentira, me dijo antes de despedirse. Aquellas palabras significaron mucho más para mí que cualquier recuperación económica.
Los meses siguientes fueron difíciles para Laura. La investigación confirmó que varios documentos utilizados para justificar el supuesto divorcio no eran auténticos. Además, algunas entidades financieras comenzaron a reclamar formalmente préstamos que habían permanecido ocultos durante años. La imagen que había construido delante de familiares y amigos empezó a derrumbarse por completo. Muchas personas que antes la defendían dejaron de hacerlo cuando conocieron la documentación. No fue un castigo provocado por mí. Fueron simplemente las consecuencias de sus propias decisiones. Mi madre tardó bastante más en aceptar la realidad. Durante semanas siguió insistiendo en que yo debía retirar las reclamaciones para evitar un escándalo mayor. Sin embargo, poco a poco también comprendió que el problema nunca había sido que yo dijera la verdad, sino que había protegido una mentira durante demasiado tiempo. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma, aunque con el paso de los meses empezó a reconocer pequeños errores que antes jamás habría admitido. Nunca me pidió perdón directamente por haber permitido tantos abusos, pero dejó de justificar a Laura en cada conversación. Para mí, aquello ya suponía un cambio enorme. En cuanto a mí, utilicé el dinero que aún conservaba para hacer algo que llevaba años posponiendo. Reformé mi apartamento en Málaga, viajé por primera vez sin sentirme culpable por gastar en mí y reduje mi jornada laboral para recuperar una vida que había dejado en pausa mientras solucionaba los problemas de los demás. Aprendí que ayudar no significa sacrificarlo todo. Aprendí que poner límites no es egoísmo. Y, sobre todo, comprendí que las personas que realmente te quieren nunca convierten tu generosidad en una obligación permanente. Un año después recibí una invitación inesperada. Era de Javier. Se había comprometido con otra mujer y quería agradecerme personalmente que hubiera tenido el valor de decir la verdad aquel día. Asistí a la ceremonia como una invitada más. Fue una boda sencilla, llena de sonrisas auténticas y sin secretos escondidos entre los documentos. Mientras los veía intercambiar sus votos, recordé el caos del año anterior y entendí que la justicia no siempre consiste en ver caer a quienes te hicieron daño. A veces la verdadera justicia consiste en dejar de permitir que controlen tu vida. Nunca volví a enviar dinero por culpa. Nunca más acepté chantajes emocionales disfrazados de amor y nunca permití que nadie utilizara mi bondad como una fuente inagotable de recursos. Perdí una versión de mi familia, pero recuperé algo mucho más valioso: mi dignidad, mi tranquilidad y el derecho a decidir por mí misma. Mirando hacia atrás, comprendí que la cancelación de aquella boda no destruyó mi vida, la salvó.